Eh, Le agradezco muchísimo a Claudia el esfuerzo que está haciendo por estar aquí desde Cuba. Yo voy a presentarla, a compartir su presentación que la tengo acá. Disculpe. Un momento, que tenemos alguna presentación de Claudia. Ok, aquí la tengo. Se ¿Ve la ve, presentación? se ve. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por aquí. Claudia, gracias por estar. Tranquila, eh, tra- vamos a tratar de que sean 15 minutos tu exposición. Si hay alguna dificultad, pues trataremos de resolverla en el camino. Tú me vas diciendo y yo voy pasando tus diapositivas. Tienes la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, como bien hizo el moderador, mi presentación se titula Gastos familiares en educación, un desafío para las familias cubanas. Ya puede pasar para la próxima diapositiva. El presente estudio gira en torno a tres variables fundamentales, que son los términos familia, función educativa y gastos privados en la educación. Ciertamente, la familia constituye un espacio por excelencia para la transmisión de saberes y conocimientos y así el cumplimiento de su función educativa, donde también realiza determinadas actividades que implican gastos considerables para cumplir esta función correctamente. Es importante destacar que en Cuba, más allá de que existe una política de gratuidad, política esta que no exime a las familias de realización de ciertos gastos, como es el caso de la compra de mochilas, calzado, gastos en alimentación, transporte, así como en la realización de actividades extraescolares, donde, al menos en la bibliografía consultada, no se ha constatado ninguna investigación o informe que brinde información al respecto. Más aún en un contexto de crisis económica, posteriormente también a una crisis pandémica, inflación económica y, bueno, distorsión de los precios. De ahí la necesidad de estudiar, de realizar el presente estudio, por favor, la próxima diapositiva, que tiene como objetivo analizar comparativamente el comportamiento de los gastos privados familiares en la educación durante la trayectoria educativa de un grupo de estudiantes universitarios de todas las provincias del país que cursaban su carrera durante el año 2022. La próxima, por favor. Bien. En relación a las cuestiones metodológicas, se puede decir que esta investigación fue fundamentalmente cuantitativa. Como método empleado se utilizó la encuesta y como principal técnica para la obtención de información se empleó el cuestionario autosuministrado de manera online. El muestreo se puede decir que fue no probabilístico, especialmente se realizó un muestreo por cuotas y la muestra estuvo conformada por 171 estudiantes de todas las provincias del territorio nacional, así como el municipio especial Isla de la Juventud. El próximo, por favor. En relación a los principales resultados hallados, se puede decir que la edad de los estudiantes oscilaba entre los 18 y 27 años, con una mayor presencia de 22 años, con el 25% de la muestra. En relación al sexo y color de la piel, se puede decir que predominaron las mujeres con el 66% y las personas de piel blanca con el 75%. Respecto a la estructura familiar, según parentesco, predominaron los estudiantes que declaran vivir en familias extensas monoparentales con el 29%. En relación al nivel de escolaridad de los padres, se puede decir que fue bastante elevado, siendo universitarias el 58% de las madres y en el caso de los padres el 48%. Con respecto a la educación, refieren ser igual los padres mayormente profesionales, en el caso de las madres el 47% y los padres en 30%, donde
El 63% de los padres igual declaran pertenecer al sector estatal. Con respecto a la tenencia o no de bienes y servicios básicos dentro de la vivienda, los estudiantes refieren vivir mayormente en casas que se encuentran en buen estado y estas cuentan con televisor, refrigerador, luz eléctrica, sistema sanitario interno, así como también muchos declaran contar con computadoras, siendo un bien igual importante para el desarrollo de la educación, y igual, alrededor del 60% declaran contar en su casa con transporte. En relación a la estructura de gastos, se puede decir que como tendencia las familias suelen priorizar aquellos gastos relacionados con las actividades de reproducción diaria, como es el caso de la compra de alimentos, ropa, calzado, y a estos les siguen los gastos en recreación y transporte. Es importante igual señalar que en mayor medida muchos declaran conceder la importancia a los gastos en pago de servicios educativos y la compra de materiales escolares, pero a diferencia de los gastos anteriormente señalados, se encuentra en una estructura un poco más dispersa, alcanzando también el sexto, séptimo y hasta el octavo lugar. Con respecto a las fuentes de ingreso, el 81% de los estudiantes declaran que su familia cuenta con el salario estatal como fuente de ingreso. Alrededor del 32% refieren que sus hogares cuentan con más de una fuente de ingreso, por lo que se puede decir que estas familias se encuentran en una mejor situación económica que el resto, ya que tienen más posibilidades de contar con mayores ingresos al poseer varias entradas económicas, siendo una de estas, por ejemplo, las remesas desde el exterior. La próxima, por favor. Ahora bien, en relación a las características de la trayectoria educativa, se constató que los estudiantes se encuentran distribuidos en 52 carreras diferentes. Hay un predominio de estudiantes que se encuentran en el segundo año, con el 24% de la muestra. El 89% declara que egresó a la universidad por medio de la realización de exámenes de ingreso. El 73% refiere que proviene de preuniversitarios urbanos. Y el 62% declara que su promedio académico está entre los 4 y 5 puntos. Así como un elevado número de estudiantes declara haber sido indistintamente dirigentes estudiantiles, monitores de alguna asignatura o ser condecorados como beso de la patria. Elementos estos que muestran el buen cumplimiento de la función educativa de la familia al lograr estos estudiantes estos éxitos académicos. La próxima, por favor. En relación a las características de los gastos privados familiares, se tuvieron en cuenta un conjunto de gastos, como es el caso de los profesores particulares, repasadores, gastos en transporte, alimentación, materiales de estudio, impresión y clases de idioma y baile y deporte. Como se puede apreciar en la gráfica, en lo que respecta, por ejemplo, a los gastos en profesores particulares y repasadores, se ve cómo, a medida que aumenta el nivel de enseñanza, se eleva también el número de estudiantes que declaran haber incurrido en este gasto, apreciándose el mayor número de estudiantes, así como los montos más elevados durante la enseñanza media, con valores máximos de hasta 1.200 pesos mensuales. Ahora, ¿a qué se puede deber esto? Y es que específicamente que en este nivel de enseñanza los estudiantes se preparan para realizar los exámenes de ingreso y posteriormente ingresar a la universidad, donde en muchas ocasiones, debido a las deficiencias educativas o mala calidad de la enseñanza, estos estudiantes se ven obligados a recurrir al pago de este tipo de profesores para poder presentarse con la calidad óptima o necesaria. En el caso de los gastos en transporte, se puede ver cómo a medida que aumente el nivel educativo, se eleva también el número de estudiantes que declaran haber incurrido en este gasto, apreciándose los valores más elevados de 4.000, 4.800 y hasta 8.000 pesos mensuales, principalmente en el periodo universitario. Hecho este que puede estar relacionado a que, por ejemplo, en las propias localidades se pueden encontrar con escuelas primarias y secundarias, por lo que el estudiante puede acudir a ellas desde su casa caminando sin necesidad de incurrir en gastos en transporte, no siendo así, por ejemplo, en el caso de la universidad. En relación a la alimentación y a los materiales de estudios, como bien se puede apreciar en la gráfica, de manera general se aprecia un elevado número de estudiantes que declaran haber incurrido en este gasto, donde los valores máximos se aprecian entre los 2.000 y 7.000 pesos mensuales. Con respecto a la impresión, a medida que avanza el nivel de enseñanza, también se aprecia un crecimiento en cuanto al número de estudiantes que declaran haber incurrido en este gasto, con valores máximos mensuales de 2.500, 3.500 y hasta 6.000 pesos mensuales. Específicamente se vieron estos valores más elevados en el periodo universitario. Y con respecto a las clases de idiomas, se observó un reducido número de estudiantes que declaraban haber incurrido en este gasto, con valores máximos de hasta 2.000 pesos mensuales. Los estudiantes de manera también
hicieron referencia a otros gastos que realizan las familias, como es el caso de la compra de equipos y productos de aseo, artículos para la beca, la compra de electrodomésticos igual, de ropa, de calzado, mochilas, así como saldo para el móvil y el pago por datos móviles, principalmente en la etapa universitaria, siendo esta vía, ¿no?, una forma importante, ¿no?, de acceder a bibliografía, al menos en el ámbito universitario. Elementos estos que es importante tener en cuenta, que reflejan el apoyo económico brindado por la familia a estos estudiantes, siendo este confirmado por el 95% de los estudiantes encuestados. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. En relación a las estrategias familiares que se llevan a cabo para el pago de actividades educativas, extraescolares y escolares, se puede decir que al atribuirle a las familias un alto valor a la educación, estas crean estrategias de inversión donde destinan un porcentaje de los ingresos familiares a la labor educativa. Todo ello con el fin de lograr, ¿no?, en estos estudiantes trayectorias educativas exitosas, siendo importante destacar que ciertamente existen familias que no cuentan con los recursos suficientes, pero intentan suplir este déficit por medio de otras vías, así como también existen familias que cuentan con los recursos necesarios, pero estos no son utilizados con fines educativos. Específicamente, los estudiantes refirieron que el 74% refiere que emplean el salario estatal para sufragar, ¿no?, para dedicárselo al pago de estas actividades educativas, escolares y extraescolares, así como refieren también el empleo de ahorros, remesas del exterior y salario no estatal, donde alrededor de la mitad de los encuestados, casi el 50% de los encuestados refieren que sus familias emplean la mitad de ese presupuesto para destinárselo a las actividades con fines educativos. Y alrededor de un 29% refieren que destinan una pequeña parte, donde es importante decir que esta parte o no que se le asigna presupuesto, de esa parte del presupuesto que se le asigna a las actividades de educación, depende en gran medida no solamente de los niveles de ingresos familiares, sino también de la importancia que se le otorgue a la educación, estando esta última más presente entre los intelectuales. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, en relación al significado que se le otorga a la educación, se puede decir que a la familia le suele atribuir un elevado valor a la educación, y esto se expresa generalmente en los gastos que éstas realizan. Como bien se puede apreciar en la tabla, como tendencia, las familias suelen decir que realizan estos gastos porque el Estado no cubre todo lo que un estudiante necesita para estar en la escuela, porque la alimentación requiere que se hagan esos gastos. Y así como también comentan que es importante realizar estos gastos para crear en sus hijos, ¿no?, determinadas capacidades y habilidades. Considero importante resaltar un aspecto, y es el que aparece ahí señalado en rojo en la tabla, donde el 46% de los estudiantes refiere que si no fuera por ese gasto que realiza su familia, no pudieran seguir en la escuela. Siendo importante pensar entonces qué pasa con aquellos estudiantes que sus familias no cuentan con los recursos económicos para mantenerlos en su vida escolar. De ahí la necesidad de lograr una mayor participación por parte del Estado en la esfera educativa, principalmente dirigido a aquellas familias que se encuentran en peores condiciones. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, en relación a la comparación de estos gastos privados realizados por provincias, se puede decir que, de manera general, las familias del territorio nacional analizadas declaran haber realizado gastos en profesores particulares, repasadores, alimentación, materiales de estudio, en clases de idioma, de arte, así como en presión de trabajo. Siendo importante hacer un comentario particular en los gastos en transporte, donde la provincia de La Habana, al menos en este aspecto, fue única en la que no resaltó con los gastos más elevados, lo cual se infiere que puede estar relacionado a varios aspectos. Uno de ellos puede ser que en el resto de las provincias hay un mayor número de estudiantes becados, por lo que estos tienen que trasladarse a lugares más distantes. Otro aspecto puede ser es que la distribución espacial de la provincia de La Habana, ¿no?, los municipios están relativamente cercanos unos a otros, no es el caso de las restantes provincias, y que la red de transporte público está mucho más deprimida en el resto de las provincias que en el territorio capitalino, por lo que estas personas tienen que hacer un uso más recurrente del transporte privado, lo cual implica también un gasto
considerablemente mayor. No obstante eso, igual, como les comenté, de manera general en todo el territorio se aprecian gastos bastante elevados en el ámbito educativo, centrándose los más altos en la región occidental del país, lo cual se infiere también que puede estar relacionado a que, según estadísticas de la ONEI, los niveles más altos de salario medio mensual, al menos en entidades estatales y mixtas, se centran en la región del occidente. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, a modo de comentarios finales, quería decirle que, bueno, como se pudo ver, los estudiantes estuvieron conformados mayormente, pues fueron mujeres blancas, hijas de padres universitarios, profesionales, que al haber egresado a la universidad muestran haber mantenido una trayectoria educativa exitosa. Como tendencia, las familias le otorgan un elevado valor a la educación, de ahí a que creen estrategias para sufragar estos gastos educativos, y los gastos más elevados se centran en la región occidental. Siendo importante destacar que realmente los valores que les he mostrado suelen incluso resultar en cuestiones impactantes, pero estos resultados, estos datos muestran una investigación realizada a finales del año 2022. De ese momento hasta ahora, la situación económica en Cuba, en los escenarios, también ha cambiado. Se continúa aferrando una crisis económica, un proceso inflacionario, una distorsión también de los precios, haciéndose un poco pues, más con todos estos elementos que impactan, ¿no?, en la dinámica, en la función económica también que realiza la familia, siendo importante ver cómo se refleja esta dinámica económica de la familia, específicamente enfocada a su función educativa, siendo importante continuar estudios como estos. Claudia, ¿me escuchas? Sí, sí, la próxima diapositiva. Ah, es que no te dejamos de escuchar en algún momento. Ay, lo siento. Bueno, nada, aquí les muestro una pequeña muestra de la bibliografía consultada para el estudio. La próxima, por favor. Y bueno, con esto culmino mi presentación. Muchas gracias. Aquí les dejo mi contacto. Y lamento que, bueno, no hayan podido escuchar entonces la última parte de la presentación. No te preocupes, fueron apenas algunas palabras las que no escuchamos. Bueno, como Claudia está en Cuba y tenemos la suerte de que esté conectada y que se esté escuchando perfectamente bien su audio y que la disfrutamos, entonces yo quisiera hacer un paréntesis aquí para hacerle preguntas a Claudia y que ella pueda responder, porque en cualquier momento, o sea, la conexión puede fallar, puede ella desaparecer y nos perderíamos la posibilidad de intercambiar con Claudia. Así que estoy abriendo a los que nos acompañan por si quieren hacer alguna pregunta, por favor, pueden usar el chat o pedir la palabra con la manito. Dice aquí que Par quisiera hablar. Por favor, Par. Sí, gracias Alex y gracias Claudia. Claudia, simplemente para felicitarte, es un trabajo al equipo, es un trabajo muy interesante, muy necesario, muy útil. Y lo que más me gusta es que es un estudio que se está llevando a cabo por toda la isla. Y en ese tema de que sea un estudio nacional, a nivel nacional, bueno, hay muchos detalles de los que se podría hablar, pero quiero centrarme en el tema de las remesas, el tema económico, porque sí que es una ventaja, una posibilidad junto con otras, pero es una ventaja que a veces distorsiona, porque es tan diferente la vida de una persona con remesas a la de una que no tiene acceso. Entonces, puede hablarme rápido de eso, porque también tiene que ver con las diferencias entre una provincia, entre La Habana y demás provincias. Rápido, gracias. Sí, sí. Bueno, sí, realmente el poder contar con remesas del exterior es una ventaja bastante considerable para las familias que cuentan con ella como fuente de ingreso. Sobre todo porque la tasa de cambio en el mercado informal es bastante elevada. Entonces, esas familias que cuentan con esa, de conjunto con otras entradas económicas, otras fuentes, como puede ser, por ejemplo, el salario, que muchos de ellos hicieron referencia a ella, les permite desahogar mejor sus gastos, los gastos que puedan tener ahí en los gastos que pueden realizar en el hogar, incluso pudiendo destinar un monto mayor, por ejemplo, al ámbito educativo.
posibilidad que suele ser un poco más limitada para las familias que no cuentan con esas entradas, cuando suelen ser, por ejemplo, principalmente de monedas, por ejemplo, libremente convertibles, monedas extranjeras. Muchas gracias, realmente Eh, muy interesante, gracias. sí, gracias, Gracias. Par. Ania. Bueno, muchas gracias a Claudia, muy pertinente y da mucha luz este estudio hacia la situación económica del país, el impacto que tiene esto en la formación. Yo quería solo comentar si pudieron constatar alguna especificidad de estudiantes con orígenes en espacios rurales, porque esta situación de la movilidad en la ruralidad se hace más difícil incluso para escuelas primarias y secundarias. O sea, tú dices que a veces como la escuela primaria y la secundaria está cerca, pues reduce los gastos en movilidad. Sin embargo, en los espacios rurales del oriente holguinero, que es lo que más conozco, pues esto se dificulta. Y me parece interesante también el hecho de reflejar un poco. Se dice que hasta 8.000 pesos cubanos pueden ser invertidos en la educación de una persona. Solo para graficar, el salario de una doctora en ciencias en la universidad en estos momentos está sobre los 6.000. O sea, sobrepasa un salario alto, considerado alto dentro del contexto cubano. Y esto es bien importante porque hay muchas personas que no conocen, ¿no? Este detalle. Y es muy interesante también para visibilizar lo que hemos venido constatando en estos espacios rurales que estudiamos, donde hace 25 años no se gradúa nadie en la universidad, y esto es alarmante con un sistema que además es gratuito, es público y demás. Pero también hemos constatado primarias sin terminar, una una expresiva cantidad de personas que no tienen el sexto grado alcanzado cuando es hasta obligatorio, o sea, es universal, gratuito y obligatorio hasta sexto grado. Y la secundaria sin terminar, mucho más expresiva también. Y en el trasfondo de todas estas proyecciones, de todas estas situaciones, pues ha estado marcadamente la situación económica. Entonces yo agradezco infinitamente tu trabajo, exhorto que continúen esa línea que es muy interesante, como decía Par, muy útil, da mucha luz para enfocar, ¿no? Y concretar algunas políticas públicas, algunas medidas en función de esta situación. Muchas gracias. Gracias. Niuba, ¿quería hacer algún comentario? Sí. Bueno, igual me uno al agradecimiento a Claudia por traernos este tema. Yo creo que en el caso cubano, introducir la línea de economía de la educación en las temáticas de la universidad es muy novedoso porque se desconoce, siempre se habla, con las limitaciones que existen, de los gastos estatales en educación, pero no se habla del costo individual y familiar que tienen las trayectorias que hay en la trayectoria educativa de estos jóvenes. Entonces yo creo que ahí tiene una ganancia. La otra ganancia, como decía Par, es haberlo hecho en todo el país. Igual con una muestra limitada por las condiciones, porque eso fue una tesis de licenciatura, o sea, con las condiciones que tenía, pero realmente poder llevarlo a, a todo el país es algo muy positivo. Que, como decía Ania, nos da luces de cosas que nos están pasando, no solamente en La Habana, donde se concentran casi todas las investigaciones, sino nos está diciendo, bueno, por lo menos alentando algunas cosas que pudieran estar pasando en el resto del país. Por último, no, otra cosa antes de hacer la pregunta a Claudia, es el hecho de que muchas veces estamos hablando incluso de gastos que ya se hicieron antes del ordenamiento. Que a veces cuando las personas escuchan, el que no conoce mucho del contexto cubano, escucha las cifras, no puede entender muy bien porque está comparando con las cifras actuales. Pero como decía Ania, si comparamos con las cifras antes del ordenamiento, o sea, una familia que gastara 1.000 pesos se iba por encima, muy por encima del salario medio del país. Y Claudia, quería que me dijeras si conoces, si se te salió algo en la investigación, si has podido seguir investigando, porque ahora los estudiantes universitarios tienen la posibilidad de trabajar.
de manera legal. Hace unos años, de manera legal, pueden estar trabajando y muchos se han insertado en las formas no estatales de la economía en Cuba, percibiendo incluso a veces más ingresos que sus propios padres. Si sabes cuánto han asumido de esos gastos los estudiantes individuales que trabajan y si esto ayuda a poder permanecer más tiempo en la universidad. Gracias, Ale. Bueno, sí, realmente sí. Incluso en el momento que se hizo la investigación, no era un número elevado de estudiantes, pero sí algunos refirieron el tener que incorporarse a trabajar para poder sufragar esos gastos educativos que tenían debido a los bajos ingresos que tenían en ocasiones sus padres. Entonces ellos utilizaron esa vía, hablando por ejemplo del estipendio estudiantil que reciben, pero no les era suficiente para sostenerse, ¿no? Para sostener esos gastos de educación, por lo que tenían que incorporarse al mundo laboral para poder sufragar esos gastos. Gracias, Claudia. Ania, rapidito para poder continuar y seguir con el tiempo justo. No, es que era precisamente sobre esta última aportación de Niuba, que quería preguntar eso, si se habían tenido en cuenta las propias estrategias del estudiantado, o sea, personales, no solo familiares. Yo sé que la investigación es de la familia, ¿no? Enfocada en la familia, pero también cómo hay una implementación incluso desde la informalidad y la precarización, o sea, no solo insertados en trabajos formales, sino también desde la informalidad y la precarización. Muchas gracias, ya termino porque si me dejan. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han preguntado, comentado. Muchísimas gracias a Claudia por el esfuerzo que ha hecho por acompañarnos. Si da tiempo al final y puedes estar, yo también quiero hacer algunos comentarios, pero como nos quedan dos ponencias todavía y el tiempo va pasando, pues vamos a darle la palabra entonces ahora a la colega